Hoy presentamos capítulo 10, fijación de precios en los mercados internacionales. Dos decisiones fundamentales del marketing estratégico son el determinar los precios y el cambiarlos. En los mercados internacionales, los precios establecen y comunican los valores de una compañía. La tarea de establecer el precio correcto para un producto o servicio es la clave para su éxito o fracaso. Este precio debe reflejar la calidad y el valor que el consumidor percibe del mismo. Pero la tarea se vuelve complicada cuando las compañías venden sus productos a clientes de mercados de diferentes países. Este capítulo aborda algunas cuestiones básicas referentes a la política de precios, que nace de factores especiales como los costos, el mercado y la competencia, que se presentan en los mercados extranjeros. En la política de precios, los objetivos existen bajo dos preceptos: los precios como un instrumento activo que sirve para alcanzar los objetivos del marketing, o los precios como un elemento estático que sirven para la toma de decisiones dentro de un negocio. Bajo la luz de los precios como un instrumento activo, la compañía establece los precios, en lugar de seguir los que existen en el mercado, para alcanzar objetivos específicos. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la fijación de precios en el ámbito internacional es que, además de tener que enfrentar a la competencia de precios entre naciones y productos, las compañías deben de cuidar que la competencia vaya en contra de sus propias subsidiarias o sucursales. Esto debido a que pueden existir precios diferentes de un bien que se venda en un país y se exporte a otro a precios más bajos de lo que se cobre en él. Esta práctica se conoce como mercados paralelos y es muy lucrativa cuando existen márgenes de ganancia amplios entre los precios de los mismos productos, pero en países diferentes. Una compañía no puede vender sus bienes por debajo de su costo de producción y así mantenerse en el negocio, pero tampoco puede vender bienes a precios inaceptables para los mercados. Es por ello que existen diferentes estrategias para la fijación de precios. La primera es la basada en los costos variables. Esto implica que la compañía solo está interesada en el costo marginal o incremental de su producción, ya que venderá en los mercados exteriores. Estas empresas consideran que las ventas en el extranjero son un extra, porque esto supone un rendimiento sobre sus costos variables que contribuye a la utilidad neta. En contraste, el método de precios basado en el costo total implica que ninguna unidad de un producto similar es diferente a otra, cualquiera sean los términos del costo, y que cada unidad debe de cargar con la parte proporcional que le corresponde del total de los costos fijos y variables, es decir, los costos totales. En estos casos, las compañías establecen precios partiendo del costo más una unidad extra, es decir, el total de los costos más un margen de utilidad. Existe un tercer método de fijación de precios, que incluye dos conceptos: desnatar un mercado o penetrarlo. En el caso de desnatar, el objetivo principal es llegar a un segmento relativamente insensible a las subidas y bajadas de precio, y por lo tanto, que estén dispuestos a pagar un precio extraordinario por el valor que se recibe del producto o servicio. Referente a la política de precios de penetración, nos sirve para estimular el mercado y el crecimiento de las ventas con una oferta deliberada de productos a precios bajos. La escala de precios es otro fenómeno que afecta las transacciones entre los mercados internacionales, ya que a veces existen diferencias entre el precio exportador e importador. Esto generalmente es causado por los gastos adicionales que se incurren en el traslado de los bienes cuando traspasan una frontera. Cuando movemos mercancía de un país a otro, existen ciertos preceptos legales a los que nos debemos sujetar. En materia de impuestos, un arancel es un derecho de importación y es un impuesto especial. Como cualquier otra forma de impuesto, los aranceles se gravan para proteger un mercado o incrementar los ingresos del gobierno del país en cuestión, y se cobra cuando los bienes ingresan de un país a otro. Existen los aranceles con impuesto específico llamados ad valorem, de acuerdo a su valor, o los aranceles compuestos. La inflación es otro fenómeno que contribuye a la escalada de precios. Esto provoca que los precios al consumidor vayan incrementando cada vez más y que los clientes encuentren precios que no dejan de subir. Con el tiempo terminarán excluyendo a muchos de ellos del mercado. Por el contrario, el fenómeno de la deflación produce precios que no dejan de bajar y crean un resultado positivo para los consumidores, pero son una presión para todas las partes de la cadena de suministro para bajar sus costos. Una de las principales metas de los negocios internacionales es establecer precios competitivos para los bienes que serán diferentes en distintos mercados. Sin embargo, siempre existen malas prácticas de comercio, y una de las más conocidas es el dumping. Esto significa vender bienes en un mercado exterior a un precio inferior al que tienen esos mismos bienes en el mercado de origen. Como medida correctiva se puede gravar un derecho compensatorio o un volumen mínimo de ingreso.
Este restringirá el volumen que importará el país a los bienes extranjeros que gozan de subsidios, ya sea para su producción, exportación o transporte. Dentro del intercambio compensatorio, cuando se cotizan los precios de los bienes para la venta en el ámbito internacional, debe de existir un contrato que incluya elementos específicos que puedan afectar su precio. Dicha cotización debe de especificar la moneda que se utilizará, los términos del crédito y los documentos requeridos. Por último, la cotización del precio y el contrato deben definir el volumen y la calidad. Los precios administrados representan un intento por establecer precios para un mercado entero. Estos precios se pueden arreglar en cooperación con los competidores, con el gobierno nacional, estatal o local, o por contrato internacional. Un cartel se forma cuando varias compañías producen servicios o productos similares y trabajan juntas para controlar los tipos de bienes o servicios que se producen. Derivado a los riesgos adicionales que se presentan al hacer negocios con clientes extranjeros, se han diversificado las formas de pago para los movimientos comerciales en el exterior. Una de ellas es las cartas de crédito. Una carta de crédito significa que una vez que el vendedor ha aceptado un crédito, el comprador no podrá modificar en absoluto, sin el consentimiento del vendedor, los términos del contrato. Otro método muy utilizado son las letras de cambio. Estos son documentos girados por los compradores a favor de los vendedores extranjeros. Las cartas de crédito implican el crédito de uno o varios bancos, pero en el caso de las letras de cambio, también llamadas giros en dólares, el vendedor asume todo el riesgo hasta que recibe su dinero. Por último, otro de los métodos poco conocidos para el pago de transacciones en el extranjero es el forfaiting. La idea básica de una transacción que recurre a este método es bastante sencilla. El vendedor llega a un arreglo con un banco o una institución financiera para hacerse cargo de su crédito. Es de esta manera que el exportador ofrece un financiamiento a largo plazo a su comprador, con la intención de vender sus cuentas por cobrar a descuento, para obtener una liquidez mayor. El forfaiting compra la deuda. Por lo general es un pagaré o una letra de cambio, sobre una condición. Cuando el exportador venda el documento, el forfaiter asume el riesgo de cobrar los pagos del importador. La institución del forfaiting también asume el riesgo político que pudiera existir en el país importador.